Hola, Dios les bendiga, el Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos un domingo más a el Centro Bíblico Jesucristo Amor y Verdad, donde estamos dedicando a estudiar domingo a domingo el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, y allá vamos por el capítulo número 7. Así que antes de empezar a orar, vamos a orar. Padre Celestial, te bendecimos, te glorificamos y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que tu Santo Espíritu nos instruya hoy en esta palabra, que me uses como instrumento tuyo, Señor, para este llamado en el que tú me has puesto a leer de tu palabra y a predicar la palabra. Yo te pido, Señor, que pases carbón encendido por mi boca y que yo sea una fuente de la que pueda venir, Señor, agua viva del Espíritu Santo, solamente un instrumento para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy vamos entonces a leer este capítulo número 7 y nos vamos a dedicar desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice la palabra, estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, Jesús y sus hermanos. Después, Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del Festival de las Enramadas, y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer esas cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús. Pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir esas cosas, se quedó en Galilea. Palabra de Dios. Amén. Esta es una porción bíblica pequeñita en la que vemos cómo Jesús, lo que más resalta aquí es este momento en el que la incredulidad para el Señor Jesús estaba presente entre sus hermanos. Nosotros estamos viendo que Jesús no solamente fue confrontado en un momento cuando iba antes de comenzar su ministerio, cuando lo llamaron para estar, el Espíritu Santo se lo llevó al desierto y estando en el desierto lo probó allí frente a Satanás. Sino que además de ese momento, ahora el Señor Jesús también se ve confrontado una vez más en el entorno familiar. Y esto es poderoso, porque nosotros estamos viendo las veces en las que el ser humano, ya Jesús como hombre, estaba siendo tentado en la primera vez por el propio Satanás, pero en esta segunda vez nosotros estamos viendo que fue probado en su identidad nuevamente por el enemigo y por los seres cercanos. Dos escenarios, una misma prueba. La misma prueba en dos escenarios distintos, pero algo impresionante en la vida de Jesús, que Jesús fue probado en el desierto por Satanás y venció. Cuando le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate desde este penáculo del templo para que tus ángeles vengan y te van a recoger. Si eres el Hijo de Dios, aquí estaba siendo confrontado con su identidad, pero nuevamente fue probado en su propia casa por sus hermanos. Dos contextos distintos, pero el mismo objetivo. Y así es como Satanás trabaja. No, su único objetivo, después de que una persona sabe exactamente quién es en Dios y sabe exactamente el propósito de Dios para su vida, es confrontado. Por eso es que el Señor mismo nos deja saber: en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Jesús había vencido el mundo tanto en presencia directa con el enemigo en el mundo espiritual,
cómo en el mundo terrenal, cuando eran usadas otras personas que estaban cerca a él para ser tentado en su identidad. Y aquí vemos algo del cuestionar la identidad. En el desierto hay ese ataque directo del enemigo y lo que quería era que Jesús dijera, dudara de quién era y mostrara, demuéstralo, valídate. Eso es lo que le está diciendo, un ataque a esa identidad. Y nuevamente, en el comienzo y más adelante del Evangelio, cuando muchas personas se convierten, y esto es algo que lo he escuchado muy cerca últimamente también de personas que pastoreo, que sigo, y después de que llegan a su casa, que han decidido entregar su vida a Cristo, entienden la revelación del Evangelio y han decidido entregar su corazón, que Cristo sea no solo su Salvador, sino su Señor. Entonces viene la confrontación familiar. Y esa confrontación familiar no es fácil, no es sencilla. No es algo, un pañito de agua tibia. Y viene muchas veces, porque en un momento también recordemos que vino más adelante cuando el mismo Pedro le dice, Señor, ahora hagamos aquí un lugar para quedarnos. ¿Y qué le dice él? Apártate de mí, Satanás. No le estaba diciendo eso a Pedro, le estaba diciendo al espíritu que estaba obrando en ese momento y estaba tomando esas palabras para usar ese momento en otra persona familiar que quería un apóstol para tropezar el propósito que Dios le había mandado hacer. Imagínate tú, si al mismo Cristo, con el propósito, el Dios 100% hombre, pero 100% Dios fue tentado, ¿qué hay para nosotros ser tentados? Nosotros vamos a ser tentados por todas partes. Así que necesitamos tener ese entendimiento y valorar esto que nos revela las Escrituras. Esto que dice la palabra, su familia estaba haciendo ahí una presión sutil. A veces son sutiles, pero a veces no son tan sutiles las presiones. Y es nuestro discernimiento lo que va a permitir que nosotros podamos permanecer. En Juan 7, 3, 5 está diciendo, ellos le decían, vete, le estaban diciendo, y sus hermanos le dijeron, sal de aquí, vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así, si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pareciera un consejo que, bueno, si eso es así, pues sal. Si el Señor, si tú tienes estos dones, si tienes tal, ve, sal. Pero mira lo que dice, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Ahí hay una revelación más profunda. El que no creía en su familia, no creía en él. Y debemos entender que la familia de nuestro Señor había sido una concepción espectacularmente asombrosa. Sus padres, José y María, debieron haber contado todo a sus hijos. Imagínate tú, sin embargo, ya aquí Jesús había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces de los 5,000, había hecho milagros en las bodas de Canaán, había hecho muchos milagros ya Jesús. Y aquí, haciendo milagros y viéndose el poder de Dios obrar, el Espíritu Santo obrando en el mismo Jesucristo para hacer milagros, sin embargo, ponían en duda. Y parecía un consejo terrenal, ve, muéstrate, ve y haz. Y sin embargo, aquí no hay unos demonios visibles. No es un demonio como Satanás que se le había presentado en el desierto, no, pero hay incredulidad. Si eres quien dices, entonces muéstrate. Demuestra lo que dices ser. Hay dos voces, pero una misma estrategia. La voz de Satanás en el desierto que le decía, si eres, y aquí con esta familia le decía, muéstrate. La voz en el desierto le hacía un ataque directo. Aquí era como un estilo de sugerencia razonable. Allá estaba siendo tentado por Satanás. Aquí estaba siendo la tentación usada a través de sus hermanos. La tentación era abiertamente
notable en el desierto, pero aquí era una incredulidad disfrazada. Y esto es algo que tiene que tener el discernimiento, el discípulo, el creyente, el que confía en Cristo, muy arraigado. Por eso es que hay tantos mandatos de orar, de permanecer, de mantenerse pegado a la vid, porque somos pámpanos solamente. Y Él es la vid verdadera. Si nosotros creemos y nos salimos de la hoguera, si nosotros creemos y nos apartamos del cuerpo de Cristo, si nosotros creemos y no leemos la Biblia, si nosotros creemos y estamos como lobos solitarios, si nosotros creemos y estamos simplemente con lo que escuchamos un día, no podemos permanecer. No podemos responder de la manera en la que Cristo respondió. Y es importante, Cristo una vez fue llamado al ministerio, además de hacer su obra como era, Él le enseñó a los discípulos a andar al menos de dos en dos. De dos en dos para salir a evangelizar, para salir a predicar. Y el Señor no envía una sola persona, porque sabe que Él lo dice y da ese consejo de que son dos mejor que uno. Si se ponen de espalda, el uno puede cuidar la espalda del otro. Y eso es lo que abiertamente estamos mostrando. Esta estrategia que está usando Satanás aquí era el mismo fondo. Prueba quién eres. Y a veces la gran tentación de demostrar quién es la persona en Cristo viene y empiezan a actuar fuera del tiempo de Dios. Pero Jesús aquí nos muestra claro que no se debe actuar fuera del tiempo de Dios. Debe demostrar lo con cuidado, porque el Señor decía, Jesús le responde, este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió el Señor Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival porque todavía no ha llegado mi momento. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor sabía, no que después terminó yendo al festival en el momento correcto, pero sabía que el momento en el que te incitan, el momento en el que te meten la puñalada, el momento en el que te dicen, te dan consejos que no son en el tiempo de Dios. Entonces, lo que muestra si actuamos así en ese momento es, de repente puede ser un comentario de alguien, puede ser el comentario de un familiar. Ah, bueno, pero si tú antes te creías de tal manera, pues ahora si eres eso, ve. Ahora si eres y ora para ver si contigo tú vas a obtener que esto se calme, esta tempestad. Ora a ver si... Y lo empiezan a retar al cristiano y a la persona. Y si está un nuevito en la fe, es más peligroso. Jesús no era un nuevo en la fe y lo estaban retando. Lo estaban atacando. Imagínate una persona que está nueva en la fe. Alguien me dijo no hace mucho, tristemente me comentaba que ya tiene como un año que estoy dándole seguimiento y discipulado durante su proceso de crecimiento en la palabra y en el Señor, en la fe. Dios lo salvó de, del hilo de la muerte. Y le dice, alguien le dijo, bueno, pero si vas a seguir así, mejor no nos veamos. Un familiar. Así de difícil se convierte lo que el Señor Jesús decía. Pero a mí me odian porque yo lo acuso de hacer lo malo. Los que hacemos lo bueno, no necesariamente estamos acusando a nadie, pero el hecho de tratar de hacer lo bueno, porque Dios queremos obrar de acuerdo a lo que Dios nos manda, ya evidencia quizás la incomodidad en el otro. No por lo que tú le digas, sino por lo que tú haces. Evidencia que hay quizás en el otro poco amor para con el prójimo, cuando tú muestras amor por ese prójimo. Y eso ya empieza, ese tipo de cosas que es la actitud de Cristo en nosotros, el carácter de Cristo que se empieza a formar. Pero lo que más se nota es que Jesús
que no necesitaba probar quién era, porque aquí Jesús básicamente le dice eso, porque él sabía quién era la identidad. Él ya venía diciendo aquí de dónde venía, quién era su padre y iban a ser todas las consecuencias del valor de su cuerpo, porque les había dicho le decía, yo soy el pan de vida, yo soy de mi sangre. Y todo esto que le había dicho después del pan de vida, del agua que salta para vida eterna, y todo esto, Jesucristo sabía quién era, su identidad venía del Padre. No, él sabía que no venía de las circunstancias, no venía incluso de salir allá a tener fama o mostrarse para tener reconocimiento, no era de esas voces externas lo que le iban a dar al Señor Jesús la identidad, sino en ese momento en el que el mismo Señor Dios y el Espíritu Santo dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. De ahí venía la identidad de Jesús. Y por eso hay que tener cuidado porque esa misma batalla sigue hoy con nosotros. Enfrentamos esas voces del enemigo. Si eres hijo de Dios, demuéstrate. Y en el entorno personal, muchas veces esas voces suenan como, pero tú no eras así. Pero tú ahora le dices a los jóvenes que no hagan tal cosa, que le aconsejan no hacer tal cosa, pero tú las hacías. Cuando estabas en esas, ¿no te parecía malo? No exageres, quizás. Ay, no, chico, pero no exageres, tampoco. Eso no es así. No, chica, no exageres. Ese tipo de cosas son las voces que podrían sonar hoy como esa batalla que tiene el creyente, el discípulo. Y hay un peligro que cuando estás firme en tu identidad, empiezas quizás a querer, cuando escuchas esa voz y estás que respondes y te adelantas, quizás quieres demostrar que cambiaste. Quizás te apresuras a demostrar que sí vales y a demostrar que Dios está contigo. Y de ahí viene ese desgaste. Viene un desgaste. Viene una debilidad, un desánimo y te vuelves vulnerable porque no lo vas a hacer con la fuerza del Espíritu Santo, sino que lo quieres hacer con tu fuerza, tratando de demostrar el cambio más allá de lo que es. Y es un tiempo lo que toma el Señor para montarse. Es como Él lo dice, como el carpintero monta y el alfarero monta la pieza en el torno y empieza a tratarla de formar. Y ya estamos formados como vasijas, con una formación que venía de aprendizajes anteriores y hay que mojarla, humedecerla, tornarla de nuevo, hacerla de nuevo. Y si el Señor la está haciendo, pero tú te adelantas, te mueves, te moldeas, te destruyes, Él tiene que volver a hacer esa masa de nuevo para volver a armar completamente la vasija con las asas y con las formas que Él quiere. Y muchas veces con el cincel empezar a darle cincelazos para poder sacarle pedacitos para hacerle los dibujos que Él quiere hacerle. Por eso es que la vida del cristiano no es sencilla, la del discípulo, la del creyente que quiere ser discípulo, que es diferente al solo creyente. Es ese que quiere parecer y hacer a Cristo porque entiende lo que Cristo hizo en la cruz por sí. Y esto es muy importante porque va a venir el momento en el zarandeo que revela nuestra identidad. Dios permite ese zarandeo. Y lo vemos reflejado en varios momentos de la Biblia. Vemos un zarandeo que provoca a Dios para llevarnos a un nivel mayor. Y vemos un zarandeo en el que abrimos puertas nosotros para que Satanás llegue en esos momentos como nos revela el libro de Job, donde el Señor está esperando que vengan a donde está Él y les manda, ¿qué estás haciendo?, le pregunta a Satanás. ¿De dónde vienes? Y le dice, vengo de rodear la tierra y merodear por ella. Y es importante que lean ese libro y el comienzo de ese libro, porque es así. Y Dios lo provoca no porque Job venía haciendo lo malo, sino porque quería llevarlo a un nivel mayor. Y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón
recto, que hace lo justo. Y él lo quería llevar a un nivel mayor. Entonces hay zarandeos que vienen producto del deseo de Dios llevarnos a un nivel mayor, porque sabe que no, nos quedamos en la zona de confort y no vamos a salir de ahí. Nos quedamos en la zona de confort como lo hacía Job, que llegó hasta ese nivel en el que todos los días sacrificaba unos animales por si los hijos pecaban. Y tenía un tiempo de devocional con Dios. Pero hasta ahí no había más profundidad. Y Dios necesitaba llevarlo a otro nivel. Y hay otro zarandeo, que es ese zarandeo en el que nosotros permitimos, quizás con palabras, quizás con hechos, con acciones o con omisiones, que seamos probados. Como dice Lucas 22:31, donde el Señor Jesús le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y Jesús le dijo: bueno, serás probado, es lo que le está queriendo decir Jesús ahí. Se le ha concedido. ¿Por qué? Porque yo estoy orando para que tú no caigas. Es decir, ¿qué es lo que vemos ahí? Que hay un zarandeo que viene de Dios y hay un zarandeo producto de nuestras cosas, de nuestra forma de actuar. Y ese zarandeo producto de nuestra forma de actuar viene de muchas veces que hablamos, decimos, hacemos, cosas que hacemos, dejamos de hacer, decimos, y viene el zarandeo. Porque Satanás dice la palabra que él es el acusador. Y al ser el acusador, él tiene la capacidad de escuchar. Él no va a acusar con mentiras porque Dios todo lo sabe. Dios sabe absolutamente todo. Pero si él escucha que yo dije algo y en ese momento él toma eso y dice: mira, ella no tiene tanta fe en tal cosa. Y como no tiene tanta fe, vamos a probarla ahí. Y Dios tiene que permitir, por su justicia divina, que sea aprobado. Y ahí viene esa prueba. Por ejemplo, puede ser cualquier cosa que salga de mi boca. No, yo nunca voy a aprender a hacer esto. Viene prueba. Esta memoria mía que siempre me falla. Viene prueba. Yo nunca voy a poder cambiar. No, yo no soy capaz de perdonar. Yo perdono, pero no olvido. Vienen los recuerdos. No, yo tal cosa. La enfermedad que yo tengo. Ahí viene. Todas esas cosas son producto y vienen, son cartas permitidas para poder ser zarandeados. Así que hay que aprender que porque la prueba revela realmente entonces lo que nosotros creemos. Por eso es que Dios lo permite. Dios lo permite es para que nosotros podamos mostrar que realmente en qué creemos y podamos tener ese momento en el que nosotros se demuestra lo realmente lo que decimos. Somos probados para que la prueba revele lo que realmente nosotros creemos. Y esto, el mejor momento de esto es aprender a vivir en el Espíritu. Por eso es que el Señor nos dice que una de las cosas que tenemos que aprender es a vivir en el Espíritu. Que vivir en el Espíritu es otra dimensión. No es vivir en lo que estamos viendo, es vivir en lo que Dios dijo que era. No vives por lo que ves, sino vivir por lo que Dios dijo. Y entonces el vivir en el Espíritu es empezar a vivir por fe. Declarar lo espiritual sobre lo natural. Y no es que es decir mentiras, sino creer la palabra de Dios. Eso es muy importante porque nuestra identidad no depende de nuestras circunstancias. Mira, el Salmo 103 nos dice: Dios nos hizo y no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Y el que hace, el creador, es el que sabe todas las cosas. Así que nuestra situación, la situación que tú vives, la situación que yo vivo, cambia, pero tu identidad en Dios no cambia. La identidad nuestra en Dios no va a cambiar, aunque las circunstancias cambien. Entonces, si dice la palabra que por sus llagas nosotros fuimos sanados, necesitamos entender que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Si dice la palabra que somos real sacerdocio, nación santa,
pueblo escogido por Dios, necesitamos sentirnos así. Necesitamos empezar a vivir como el real sacerdocio, como la nación santa, como el pueblo escogido por Dios. Si dice que nosotros estamos sentados, somos reyes y que estamos sentados allí con Dios, necesitamos estar ahí. Aunque aquí no veamos que somos eso. Pero somos, aunque no lo veamos, nosotros lo somos. Porque Dios lo dice en su palabra. Y Dios, si Dios lo dice, es verdad. Así que, ¿cuál fue el error que tuvo Eva? Ella conocía a Dios. Ella vio su identidad hecha en Dios. Ella conocía el propósito que tenía en Dios. Ella y el de su esposo. Pero hizo algo peligroso, muy peligroso. Se detuvo a conversar con la serpiente, a conversar con la mentira, a conversar con la voz externa. ¿Y qué hizo? Cayó. No converses con la mentira. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. El resistir es no dialogar, no analizar, no negociar. Resistir es no escuchar. Y aunque lo escuches, no te pongas a darle meditación en la cabeza. Eso es lo que dice, no negociar como ella estaba negociando y preguntando. Eso es resistir. Tu identidad ya fue dada por gracia. Y esto es importante entender porque a veces se habla de la gracia y ahí viene una línea muy delgadita que también hay que entender muy bien. La gracia, fuimos salvos por gracia. Sí, nosotros fuimos lavados del pecado, dice, y de la muerte. Fuimos aceptados y nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Eso es una realidad, todo eso es gratis. Pero ¿cuántas veces usted recibe un regalo gratis y yo recibo un regalo y el regalo no le damos valor? Porque no era el color que nos gustaba, porque nos pareció que no era como que teníamos otro. Y muchas veces porque tenemos otro que nos parece más bonito. Y ese regalo o se lo regalamos a otro o lo metemos, lo guardamos y lo dejamos por ahí empolvar y se daña. O ese regalo no le damos importancia y lo dejamos por ahí, otro lo agarra y lo daña, los niños, el perro, lo que sea. Y daña el regalo. Y así como no tenemos el regalo, no le damos el valor al regalo, no usamos el regalo, no atesoramos el regalo. Eso mismo ya pasa con el regalo de la salvación. Cristo, ese regalo se sella en ese momento. Pero ¿qué dice Apocalipsis 3, 5 y 6? Y esto es muy importante tenerlo claro. Apocalipsis, permítame buscarlo porque ahora, aquí está. Dice Apocalipsis 3, 5 y 6 dice, todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todos los que salgan vencedores. Solo los que salgan vencedores. Oído ahí, todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Y esto es muy importante tenerlo claro. Los que salgan vencedores, el que venciere, dice la Reina Valera, será vestido de vestiduras blancas. Esto es muy importante entenderlo correctamente, porque la salvación es un regalo, pero la fe verdadera es perseverancia. La salvación es un regalo, pero usted tiene que permanecer, cuidar el regalo, quererlo, porque ahí dice que si no, solo serán todos los que venzan, serán, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Solo el que venciere, no todos. El que venciere, y no borraré, pero podría borrarlo si alguien no vence, si no cuidó el regalo, si no decidió
que el regalo era importante para él. Así que nosotros tenemos que entender la palabra. Esto es muy importante. La salvación viene como un regalo, pero la fe verdadera tiene que perseverarse. Porque dice la palabra también que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Va creciendo, nos dan un pedacito como muy pequeñito. Y dice Jesús que aquel que tenga un tanto como un granito de mostaza, puede decirle a un monte, muévase de aquí para allá y se moverá. Se moverá. Pero necesitamos nosotros hacer crecer la fe con el contacto con Dios. Tú conoces una persona y con esa persona que tú conoces, tú empiezas, la primera vez te cae bien y a lo mejor confías de ciertas cosas, pero cuando tú estás en un problema y tú tienes contacto con esa persona, más adelante, cada vez tienes más contacto con esa persona y sabes cómo esa persona se comporta y puede ayudarte en un momento que tú necesitas. Empiezas a tener más fe y vas a llamar y puedes llamar a 3, 4 personas y tú prefieres llamar a esa primero porque sabe que esa persona sí te va a contestar y te va a ayudar. Porque sabe que tiene las capacidades, que tiene el deseo quizás de ayudarte, la voluntad y los recursos, por muchas cosas. ¿Sabes en quién confías tu fe? Así es con el Señor. Pero no puede aumentar tu fe con el Señor si no tienes relación con el Señor. Si vas un día y dices, necesitabas algo y Señor, por favor, sí, yo algún día, y si tú lo haces conmigo, yo te voy a servir y yo voy a creer en ti, y una vez y hasta luego. No volvemos a tener eso. O vas, pero no acrecientas la relación. Entonces te puede pasar como a Job. Y no era que Job no tenía una relación con Dios, la tenía, pero Dios la quería a mayor. Así que hay que tener bien claro esto es muy importante. Nosotros recibimos la salvación por regalo, por gracia de Dios, pero la mantenemos con las obras. Las obras evidencian lo que nosotros somos salvos. Las obras dan testimonio de que somos salvos en Cristo Jesús, de que valoramos la salvación. Solo la obra es el fruto de que valoramos la salvación. Si nosotros no actuamos de manera que nuestras obras demuestren, como dice, por los frutos los conoceréis. Y si por los frutos no se muestra que hemos valorado la salvación, que valoramos la salvación, entonces tenemos que revisarnos. Tenemos una oportunidad de mirar hacia adentro de nosotros, porque quizás no estamos valorando el regalo. Y puede pasarnos lo que dice Apocalipsis 3:5. Que el Señor decidirá ver esa vestidura y si la vestidura está manchada, ¿qué mancha la vestidura? Su nombre. El nombre de Cristo, el testimonio de Cristo, porque nosotros somos testimonio de Cristo, somos el cuerpo extendido de Cristo. Y si nosotros somos abiertamente el testimonio extendido de Cristo, pero queremos hacer otras cosas distintas, ahí viene el peligro. Escúchese bien y téngase cuidado, porque las obras son evidencias de la vida en Cristo. ¿Cuáles son esas obras? Mira, orar. ¿Cuáles son esas obras? Las 12 que hablamos la semana pasada, los mandatos que Jesús puso. Orar. Orar no es gracia. Orar es salvación, es obra. Perdonar, ¿es gracia? No, es obra. Amar al prójimo, ¿es gracia de Dios? No, es obra. Vivir en santidad es obra. Buscar a Dios es obra. Obedecer los mandatos de Dios es una obra. Celebrar la Santa Cena, conmemorando el pensamiento, con entendimiento de lo que Cristo hizo por nosotros, es una obra, es un acto. Salir a predicar el Evangelio es una obra. Entonces el Señor espera de nosotros obras para mostrar el cambio de que valoramos el regalo y de que lo valoramos tanto, que lo abrimos
y vimos lo que está dentro de ese regalo. Y al ver lo que hay dentro de ese regalo trae quizás unas instrucciones. Y con esas instrucciones mostramos que valoramos el regalo. Pero ni siquiera hemos abierto el regalo. Entonces no podemos saber cuáles son las obras que por amor, por gracia a ese regalo, por todo lo que venía, porque ese regalo cuando se abre viene con muchas cosas adentro. Ese regalo viene con instrucciones, pero también viene con capacitación. Viene con todas las herramientas que necesitamos para hacerlo. Y con el poder del Espíritu Santo. Así que vivir en el Espíritu es caminar en esa identidad. Es no volver al mundo. Vivir en el Espíritu es estar alineado con Dios. Y el problema real para los muchos que reciben ese regalo es que no lo valoran, que no lo cuidan y que no permanecen a Él. Y no porque el regalo falle. No es el regalo el que falla, sino porque el corazón no valora el regalo. Esa es la realidad. Así que la esperanza que tenían los hermanos de Jesús, lo vemos aquí, al principio no creían, lo presionaban, pero después creyeron, entendieron, reconocieron quién era Jesús. Y eso es importante verlo también, porque aquí estamos viendo el momento de la confrontación, pero también más adelante vemos que los hermanos de Jesús creyeron en Jesús. Entonces, hay esperanza para el que actualmente no cree. Hay esperanza, porque este es un tiempo de gracia, de regalo en el que muchos todavía pueden moverse a creer. Lo importante es que una vez te llegue el regalo, y te llega muchas veces, pero ninguno de nosotros tiene la vida contada. Ninguno de nosotros puede jactarse de su mañana, porque no sabemos qué día nos va a llamar el Señor a su presencia. Y resulta, y cuando digo su presencia, no estoy hablando de su presencia para vivir con Él, su presencia para el juicio, su presencia para decirnos qué escogiste con el regalo que te di, qué decisión hiciste, qué querías hacer con mi regalo. Entonces, no esperes que todos los días y cada rato el regalo del Señor está, desde la respiración, para poder decidir por Él. Entonces, abre el regalo que tienes ahí en tus manos y empieza a escudriñar ese regalo. Empieza a valorarlo. Por eso es que es importante que Jesús fue probado en el desierto, en la casa, en su entorno. Y nosotros también vamos a hacerlo. Él no dudó quién era. Nosotros estamos seguros de quién somos. El enemigo va a cuestionar, el mundo nos va a cuestionar y nos va a presionar. La carne siempre va a tender a dudar. ¿Lo hice bien? ¿No lo hice bien? ¿Estoy seguro? ¿No estoy seguro? Siempre. Pero Dios ya habló. Y lo que Dios habló es lo que debe importarme a mí y debe importarte a ti. Así que quédese con esta pregunta. ¿Estoy tratando de demostrar lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿O yo estoy creyendo y me estoy moviendo en las obras porque creo? ¿Estoy viviendo por la presión que me dicen otros o por la identidad que estoy seguro que tengo? ¿Estoy resistiendo al enemigo o estoy conversando con el enemigo, con la mentira? Esas cosas son importantes que se queden hoy en nuestra mente para que aprendamos a valorar y a no ser zarandeados, sino a estar firmes como Jesús. Cuando te provoquen, cuando te presionen, cuando te confronten, cuando seas zarandeado, creer en la identidad. En el último tiempo, así como en el tiempo de Jesús,
van a ser peores las pruebas de quién y en quién crees. Porque es como un arrebato que le queda al enemigo para poder tomar más almas. Y no estamos lejos de este último tiempo. Yo sé que se ha vuelto trillada la frase. Que pareciera que, escucho gente que dice, tanto que Jesús dice que viene, que viene, que viene y no termina de llegar. Pero es tiempo de gracia. Y gracias a Dios no había llegado y no ha llegado. Porque todavía hay oportunidad para muchos y muchos de esos incluso nuestros seres queridos que todavía están como los hermanos de Jesús. Así que oremos para que el Señor nos abra el entendimiento. Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que afirmes nuestra identidad en ti, Señor, que aquellos que hemos creído, que no volvamos, que no vivamos, Señor, para demostrar lo que somos y lo que nos digan en presión, sino para creer, Señor, que resistamos a la mentira, Dios amado, que permanezcamos firmes hasta el final y que podamos mantenernos, Dios amado, en tu palabra para nosotros y para ayudar a otros. También, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús esta petición y cada aquella persona que esté en su casa y no ha conocido, no ha recibido a Jesús como su Salvador, te digo, tiene la oportunidad hoy de buscar ese momento y de decir, porque todo comienza en el sello de la salvación, ese sello con el que comienza la salvación, con el que después te toca la parte de permanecer tu nombre escrito en el libro de la vida haciendo obras que demuestren que abriste el regalo. Pero este regalo está ahí, solamente aceptándolo y diciendo, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que mi vida, Señor, no ha sido alineada al propósito por el cual tú me creaste. Pero sé que tú eres el Dios Todopoderoso que creaste el cielo y la tierra y enviaste a Cristo para tener una relación conmigo y salvarme. Yo te pido en el nombre de Cristo que tú perdones mis pecados, que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida, que me selles con tu Santo Espíritu y que me permitas, Señor, reconocer todo lo que tenga que reconocer que está mal, que lo alumbres a mi vida y que yo pueda después, Señor, mantenerme viviendo según la obediencia de que tú seas el Señor de mi vida. Con esa oración sincera que salga de tu corazón, tu nombre va a ser escrito allí y tu trabajo es permanecer, como dice Apocalipsis, para que el Señor ponga esa vestidura blanca y no borre tu nombre del libro de la vida. Dios te bendiga. Si este mensaje llegó a ti, dale like a nuestro canal, compártelo con otra persona que lo necesite. Recuerda, lo puedes guardar para que después vuelvas a escucharlo, porque sé que es un mensaje denso que el Señor trajo para nuestras vidas. Dios te bendiga.